bien, colegas, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al seminario número 88, seminarios que hemos venido desarrollando a lo largo desde que se dio inicio a la pandemia. En este momento se encuentra presente el ingeniero Freddy Taipe, que es su especialista, experto en lo que es la ISO 17025. Permítame presentarme, mi nombre es Pedro Angulo. Muchas gracias a todos los que estamos presentes el día de hoy en este evento con la finalidad de seguir aprendiendo, con la finalidad de poder conocer el aseguramiento de la validez de los resultados por la ISO IS 17025. Antes de presentar al ingeniero Freddy, me gustaría saber desde qué parte de ustedes se conectan, cómo están. Muy buenas noches. ¿Desde qué parte del Perú, de qué parte de Latinoamérica ustedes se encuentran para poder enviarles los saludos? Gabriel se conecta desde la ciudad de Piura. Fuerte abrazo, estimado Gabriel. Juan Carlos desde México. Fuerte abrazo también por allá. Muchas gracias por participar. Está también presente Juan Carlos Hernández. Está José Luis Gallardo desde Puebla, México. Un fuerte abrazo también. Gracias por participar. Está Rodolfo desde Ecuador. Rodolfo Ñacata. Gian Infantes también manda saludos. Kelly Meneses desde Lima. Oscar Otilio desde Huacho. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por participar. Sabemos que se están incorporando en cada momento. Esta capacitación va a ser de todo un deleite, ya que vamos a aprender este punto que nos exige el marco ISO 17025, que es el aseguramiento de la validez de los resultados. También está Marlene Raquel desde Chimbote, Luz Arévalo desde Lambayeque, eh, María desde Lima, tenemos a Wilter Arpasi desde Puno, desde Huancayo, desde la UPLA. Un fuerte abrazo a todos los colegas. María Verónica desde Abancay, Apurímac. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos por participar. Vamos incorporándonos. Voy a dar la presentación del colega Freddy Taipe. El colega es magíster en gerencia de la calidad y desarrollo humano. Es ingeniero químico reconocido por el Colegio de Ingenieros del Perú, con más de 10 años de experiencia desempeñándose funciones de gerencia de calidad, dirección técnica y jefatura de laboratorios de ensayo acreditados ante el INACAL y el Servicio de Acreditación Internacional IAS. También es profesor investigador en ciencias e ingeniería en la Universidad Privada del Norte, con una amplia experiencia como capacitador, consultor, auditor, implementador en sistemas de gestión de la calidad ISO IS 17025, al igual que la ISO 9001, aplicado a los campos de físico-química, química instrumental, microbiología, parasitología e hidrobiología. Además que es experto en aplicación de métodos estadísticos en los campos de metrología, diseño y desarrollo de procesos. Estimado Freddy, muchísimas gracias por participar. El auditorio virtual es todo tuyo. Cuando gustes, estimado Freddy. Bien, bien, buenas noches, Pedro. Mucho gusto con todos. Ya Pedro me presentó. Vamos a dar inicio a esta capacitación, esta pequeña capacitación para poder ver los criterios técnicos y también vamos a hablar de los criterios de gestión que nos exige la ISO 17025 justamente para asegurar la validez de los resultados, ¿no? Vamos a comenzar con la capacitación, con esta presentación y luego vamos a dar unos minutos también para que puedan hacer ustedes sus consultas. A ver, un momentito. ¿Se escucha fuerte y claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando bien? A ver, un momentito, estoy abriendo el chat para estar al pendiente. Muy bien, perfecto. Vamos a dar entonces inicio. Listo, bueno, ya ahí Pedro hizo mi presentación. Además de lo que indicó, también quisiera agregar que en la actualidad vengo desempeñándome como director de laboratorios de medio ambiente, laboratorios de alimentos, de agronomía, geoquímico y también de calibraciones.
importante porque es un enfoque más holístico a los intereses que ustedes puedan presentar. Muy bien, vamos a abordar tres temas asociados a este requisito de la norma y bueno, más que un requisito, una herramienta importante para asegurar la adecuada gestión, ¿no? De un laboratorio de ensayo o un laboratorio de calibración. Vamos a comenzar definiendo el objetivo. ¿Por qué gestión de aseguramiento de la validez de los resultados? El objetivo principal de esta herramienta, de estas herramientas que nos indica la norma 17025 es para garantizar la confiabilidad de un resultado, ¿no es cierto? Tanto en laboratorios de ensayo como laboratorios de calibración realizamos mediciones. Puede ser cuantificable o cualificable, ¿cierto? Lo que tenemos que garantizar es que ese resultado sea confiable, la principal característica de la 17025. ¿Esto qué va a generar? Esto va a generar confianza. Esa es la finalidad de la 17025 finalmente. ¿Confianza en quién? Confianza en nuestro grupo de interés, ¿no? De lo cuales los grupos de interés más importantes son, en primer lugar, somos nosotros mismos también, los propios protagonistas dentro del laboratorio, que pueden ser los metrólogos, ¿no? Los analistas que realizan los ensayos, los que realizan el muestreo y todos los involucrados en el sistema de gestión, porque nosotros somos los que queremos estar seguros que estamos obteniendo resultados válidos. También para poder asegurar y garantizar, ¿no? Con procesos de auditoría poder sustentar que nosotros como un laboratorio estamos obteniendo datos confiables. Y esto se va a validar mediante ¿qué? Mediante auditorías de acreditación. Ahí entran estas entidades que nos otorgan la acreditación mediante revisiones. Pero acá en el Perú es el INACALDEA, ¿no? Y bueno, tengo entendido que en otros países tienen sus propios entes que verifican que un laboratorio cumpla estos requisitos para la acreditación. También tenemos los clientes, ¿no? Nuestros clientes. Muchos de nosotros tal vez somos laboratorios comerciales y lógicamente la finalidad de un laboratorio comercial es generar rentabilidad, ¿no es cierto? A los que están invirtiendo en el laboratorio. Pero esta rentabilidad va a estar en función de que nosotros podamos cumplir adecuadamente los requisitos de nuestros clientes. Y dentro de ellos está que nuestros clientes estén tranquilos, que estén seguros con los resultados que emitamos, ¿no? Y bueno, y otros grupos de interés, que serán otras partes interesadas, que muchas veces serán los ministerios, serán las partes legales, en donde ya utilicen estos resultados para la toma de decisiones, ¿no? Muy bien, en base a eso vamos nosotros a indicar, como ustedes pueden visualizar, vamos a describir cada una de las herramientas que nos da la ISO 17025 y que se implementan en un laboratorio de ensayo que puede ser acreditado o está en miras de lograr una acreditación. La primera herramienta, el uso de material de referencia o material de control de calidad, ¿no? Este aseguramiento de calidad básicamente consiste en implementar a partir de un material de referencia que puede ser certificado. Lógicamente, el proveedor tiene que estar acreditado con ISO 17034, nos recomienda las directrices de INACAL, ¿no? El material de referencia interno, también podemos trabajar con materiales de referencia internos, ¿no? Estos materiales de referencia muchas veces se prepara, el mismo laboratorio lo puede preparar y eso es en base a las directivas de la ISO 80, ¿no? Otras maneras de implementar también esta herramienta de aseguramiento mediante el uso de blancos fortificados o muestra fortificada. El criterio de control que se recomienda para poder cuantificar y comparar, para poder estar seguros si es que estamos cumpliendo este aseguramiento, muchas veces se utiliza el porcentaje de recuperación, ¿no? La frecuencia con la cual se va a implementar esta herramienta de aseguramiento
Aquí he puesto un ejemplo, una vez por cada lote de 10 muestras, ¿no? Como dice acá, va a depender en realidad del método de referencia, la aplicación o la frecuencia de esta herramienta. Algunos métodos norteamericanos, en sus mismos requisitos asociados al aseguramiento o al control, recomiendan, por ejemplo, correr este tipo de controles cada 20 muestras, ¿no? Otras metodologías, como por ejemplo el estándar método, recomienda cada 10 muestras, ¿no? Lógicamente tenemos que revisar nuestras metodologías. En caso no lo defina, nosotros podemos referenciar o buscar una metodología la cual sea coherente con el parámetro que estamos implementando y con la matriz y también con la naturaleza de la muestra, y podemos nosotros en base a esos dos criterios también tomar esos criterios para nuestra metodología. La segunda herramienta, uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables. Esto básicamente se resume con una sola palabra. Debemos de tener equipos o instrumentos calibrados. Estos equipos pueden ser de medición o equipos que forman parte de los procesos operativos en sí del método, ¿no? Criterio de control. La calibración debe cumplir la tolerancia. Debe estar dentro de la tolerancia del método, del equipo, del instrumento. Estas tolerancias lo podemos tomar en primer lugar, pueden ser del método, ¿no? Y en segundo lugar, pueden tomarlo del equipo, revisando el manual del equipo. Si tengo estas dos informaciones, ¿cuál es la que voy a utilizar? ¿No? La más crítica, ¿no? La más crítica consideramos. Muy bien, la frecuencia, para establecer la frecuencia de calibración, ¿qué aplicamos? El cálculo de la deriva. Con dos certificados de calibración podemos hacer estos cálculos, ¿ya? Esto yo doy un ejemplo dentro de lo que es el curso de la ISO 17025, que, bueno, estamos aperturando también. Ya les hablaré más adelante sobre los detalles de ese curso. Muy bien, ¿qué documentos debemos de tener aquí? Certificado de calibración y el certificado de los patrones o materiales de referencia que se hayan utilizado para la calibración. Tercera herramienta, comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición. Esta tercera herramienta es lo que usualmente hacemos en los laboratorios para verificar si nuestro equipo está operativo o no. Lógicamente se tiene que implementar en todos los equipos o instrumentos, ¿ya? Que se utilicen, que cuantifiquen directamente, ¿no? Al analito o que midan al parámetro de interés, en el caso de laboratorios de calibración, ¿no? Acá he lanzado algunos ejemplos, como por ejemplo lo que hacemos en métodos instrumentales, el conocido CCB, que es verificación de curva de calibración, que muchas veces lo corren cada 5 muestras, corren un CCB. Bueno, eso lo va a establecer también el laboratorio en función a la metodología, en función a sus políticas también, ¿no? ¿Ya? Importante que estos patrones que se utilicen para este tipo de comprobaciones funcionales deben ser patrones trazables al SI. ¿Cómo yo evidencio que son trazables al SI? Lógicamente, tienen que tener su certificado, ¿ya? Si son patrones físicos, certificados de calibración, y si son materiales de referencia, con su certificado de análisis, y debe ser en su certificado de análisis, debería de indicar que el proveedor ha elaborado o fabricado ese material de referencia considerando los lineamientos de la ISO 17034 y además debe ser trazable al sistema internacional, ¿ya? Muy, muy importante ese detalle. Muy bien. Además, el criterio de control para este caso, que son las comprobaciones funcionales, también están en función de la tolerancia del método, tolerancia del equipo, del instrumento, o tolerancia de los patrones o materiales de referencia que se están utilizando justamente para poder verificar la funcionalidad o operatividad del equipo. Cuarto, uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficas de control. Básicamente, esto se cumple implementando gráficas de control. Las gráficas de control nos permiten
ver el desempeño o el comportamiento de la metodología o del ensayo de manera longitudinal, ¿no es cierto? Cómo con el tiempo se va comportando, ¿ya? Básicamente los controles que se recomienda son aquellos controles que van a aportar directamente al desempeño de la confiabilidad. Nosotros sabemos que la confiabilidad se demuestra mediante la veracidad y la precisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la veracidad y precisión son cuantificables, ¿no? A lo que algunos textos, algunos libros lo conocen como exactitud, pero la exactitud no se puede medir, la exactitud solamente se puede apreciar, es un valor, digamos, cualificable, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a buscar muchas veces es cuantificar, lo que se cuantifica es la veracidad y la precisión. Entonces, estos valores de cuantificación de precisión y de veracidad se van colocando de manera, en una gráfica, ¿no? De manera temporal en función al tiempo y vamos viendo el comportamiento, ¿ya? Para aquí, los criterios de control también lo recomiendan las metodologías de referencia. Lo más usual es trabajar con límites de control, ¿no? Para límites de control, lo más crítico son más menos 3 desviaciones estándar y para límites de advertencia más menos 2 desviaciones estándar. También se recomienda trabajar algunas gráficas de control para lo que es el blanco reactivo, ¿no? Y para eso se recomendaría, para métodos que son bastante exigentes, que sean el criterio de control, que sean menores al límite de detección del método o al límite de cuantificación del método, ¿ya? La frecuencia de esta gráfica se va a evaluar, ¿no? Estos controles de precisión y de veracidad se van colocando, ¿no? En esta gráfica de control, cada vez que se vaya corriendo estos controles de calidad, ¿no? Usualmente es cada 10 muestras, cada 20 muestras, vamos corriendo y vamos, esta gráfica lo vamos evaluando, el resultado de estos controles de calidad lo vamos a ir apreciando en una gráfica de control y vamos a ir evaluando su comportamiento. Ese comportamiento nos va a dar información de cómo está desempeñándose también la metodología en función a sus errores sistemáticos, a los errores aleatorios, ¿no? Incluso podemos nosotros tomar, a partir de este comportamiento, podemos decir, ah, no, ya estos puntos ya no me sirven. Tengo que volver a reevaluar mis límites de control, tanto el de advertencia como en sí del control específicamente, ¿no? Muy bien, esos detalles los vemos en el curso de la 17025 porque lógicamente son detalles un poco más profundos, ¿ya? Muy bien, otra herramienta son las comprobaciones intermedias en los equipos de medición. Estas comprobaciones intermedias es una herramienta de aseguramiento que para poder implementarlo, el laboratorio tiene que cumplir un nivel técnico bastante cercano como a un proceso de calibración. Esto me estoy refiriendo lógicamente a laboratorios de ensayo, ¿ya? Porque tiene que cumplirse que el personal debe tener competencia para realizar esa verificación intermedia, ¿ya? Una verificación intermedia es casi una calibración, es decir, debe de basarse en un método de calibración reconocido, ¿ya? Deben utilizar lógicamente patrones trazables al SI y el personal debe ser competente. Muchas veces hay laboratorios de ensayo que lógicamente no van a reunir esto porque implementar este tipo de mediciones involucra bastante inversión, porque también dependiendo de la metodología hay metodologías bastante exigentes que, para los cuales hay que tener recursos técnicos muy específicos. Entonces lo podemos también tercerizar. ¿Ya? Lo podemos tercerizar, pero se debe de cumplir todos estos requisitos también de nuestro proveedor, ¿ya? Los criterios de control también están en función que deben cumplir la tolerancia del método, la tolerancia del equipo, del instrumento. Estas tolerancias básicamente van a estar definidos en donde, en la misma metodología de calibración reconocida, la cual nos va a servir de referencia para poder implementar esta comprobación intermedia, que es casi una calibración.
La frecuencia de esta verificación debe ser coherente con la frecuencia de calibración. ¿Ya? Muy bien. Se le dice lógicamente comprobación intermedia. ¿Por qué? Porque se suele hacer para poder asegurar cuando nosotros tenemos tiempos o frecuencias de calibración muy largas, es decir, yo voy a calibrar mi equipo cada 2 años, cada 3 años, porque tal vez así se sustentó mi deriva me arrojó ese resultado, esa sugerencia, ese criterio, ¿no? Entonces, yo no puedo tampoco abandonar mi calibración tanto tiempo. Está sustentado, sí, pero nosotros tenemos que asegurar minimizar esos riesgos. Para eso están las comprobaciones intermedias. Voy a hacer esta casi calibración, puedo colocarlo 2 veces entre 2 calibraciones que están, digamos, que su frecuencia de medición es bastante extensa, ¿no? Esa es la utilidad de esta herramienta de aseguramiento. Luego tenemos la repetición del ensayo o calibración. Estos son básicamente los famosos conocidos como los duplicados de muestra o duplicados de campo en caso nosotros tengamos ensayos que involucren muestreo, ¿ya? Duplicados de calibración también, ¿no? Volver a hacer la evaluación nuevamente de nuestro equipo o instrumento que estamos calibrando. También es válido para un laboratorio de calibración. ¿Cómo comparamos si estamos asegurando bien o no? En base a este criterio usamos la diferencia de porcentaje relativa, el famoso RPD, ¿no? ¿Cuánto de RPD menor a cuánto? Usualmente las metodologías recomiendan menor al 20%, otras menor al 25%, otras menor al 15%, ¿no? Para comenzar. Pero ya mientras vamos nosotros desarrollando y vamos viendo el comportamiento de la precisión de nuestro método, nosotros podemos ir ajustando estos límites de control asociados a la repetición del ensayo. ¿Ya? La frecuencia de aplicación también se recomienda aplicar por los lotes de muestra que ustedes definen, ¿no? Muy bien, aquí vamos a hacer una pausa para poder invitarlos a participar del curso que se está aperturando, ¿no? Este mes, los días miércoles 20 de septiembre, viernes 22, lunes 25, miércoles 27 y viernes 29. Son 5 días, ya en el horario de 7 a 10 de la noche, que vamos nosotros a desarrollar el curso de implementador líder en sistemas de gestión de calidad ISO 17025. Lógicamente la versión 2017, la actual, ¿no? En este curso está diseñado, revisamos cada uno de los requisitos, ¿no? Pero indicándoles cómo se sustenta y qué cosas debemos implementar para poder cumplir con aquel requisito, ¿no? Y en caso haya en algún requisito, hay algún tema, alguna necesidad de algún sustento técnico o sugerimos también algunas herramientas, ya sean estadísticas o herramientas técnicas para que ustedes puedan implementarlo en función a sus metodologías, porque entendemos que esta normativa es tan amplia que puede abarcar a laboratorios que realizan desde ensayos en biología molecular, ensayos en microbiología, hidrobiología, ensayos químicos, ensayos físicos, ¿no? Es bien amplio. Entonces, ahí también damos nosotros, aprovechamos durante el curso, eh, responder consultas y recomendar, ¿no? Para que tengan más claro el criterio, para que ustedes mismos también puedan tener claro la toma de decisión frente al cumplimiento de algún requisito, ¿ya? Muy bien, entonces están todos invitados al curso. Vamos a continuar con la herramienta número 7. La herramienta de aseguramiento 7 nos habla del tema de los ensayos o recalibración de ítems retenidos. Esto es básicamente, ¿qué significa? Volver a hacer el ensayo o volver a hacer la calibración del instrumento, ¿no? Para eso hay algunas consideraciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, si es una muestra, algunos criterios de conservación y preservación, ¿no? Tenemos que cumplir.
también la cantidad mínima aceptable y que esté íntegra la muestra para que pueda ejecutarse. El tiempo de vigencia y perecibilidad, dependiendo de la naturaleza de la muestra, también es importante considerar para poder aplicar esta herramienta. ¿Ya? Muy bien. La frecuencia de aplicación de lo que son los reensayos básicamente va a depender o bien del laboratorio o bien también para poder responder o atender la queja de un cliente, ¿no? Así es que la frecuencia es variable, ¿ya? El criterio de control, porcentaje de recuperación, es decir, vamos a comparar el resultado que hemos tenido cuando hemos ensayado por primera vez la muestra y con el resultado que obtengamos después de hacer el reensayo o la calibración, ¿no? Y el criterio que vamos a utilizar es el porcentaje de recuperación. Muy bien. La octava herramienta que nos sugiere la 17025 es la correlación de resultados para diferentes características de un mismo ítem, ¿no? Esto aplica más para esto va a aplicar más para lo que son laboratorios de ensayo. Pero también hay que tener bastante cuidado, porque no necesariamente va a aplicar para no todos no todas las muestras, no todos los parámetros guardan correlación uno con otro, ¿no? Esto básicamente es más útil para un laboratorio que ya tiene implementado para un tipo de muestra una gran cantidad de parámetros de ensayo, ¿no? Porque así va a obtener una serie de resultados y dependiendo de la documentación, porque eso sí, para poder yo identificar estas relaciones que existen, yo tengo que basarme en documentos confiables. Y si no es en documentación confiable, también puedo basarme en información primaria, es decir, información en base a mi histórico, ¿ya? Por ejemplo, en laboratorios medioambientales para el caso de contaminantes, hay una relación directa entre DBO y DQO, ¿no es cierto? Y también los sólidos y los aceites y grasas. Incluso con parámetros microbiológicos también guardan relación. Ahora, eso también va a depender de la naturaleza de la matriz, ¿no? Entonces, este punto, esta herramienta de aseguramiento, para poder aplicarla, tenemos que tener un alto nivel de conocimiento técnico y además tiene que estar respaldado por algún estudio o estar respaldado por alguna documentación secundaria, ¿no? Para lo que yo estoy mencionando, para el ejemplo, yo me respaldo en el estándar métodos, que cuando uno revisa estas metodologías, ahí indican y sugieren estas relaciones. Entonces está sustentado y además me respalda el comportamiento de mi muestra en función a mi histórico, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera yo puedo aplicar esta herramienta. Cuando no encontremos, porque como les digo, no es que exista esto o tengamos que demostrar esto para todo. Cuando digamos, somos un laboratorio que tiene pocas cantidades tal vez no tiene todos los parámetros completos para poder realizar correlaciones, simplemente indicamos que no aplica y sustentamos por qué razón, ¿no? Porque nosotros no realizamos todas las mediciones o tal vez también podemos sustentar porque se hizo la búsqueda de la información y se demuestra que no hay evidencia bibliográfica, ¿no? De la correlación de ese analito, de ese parámetro con algún otro parámetro, ya sea físico, químico, biológico, ¿no? Entonces, súper importante también sustentar cuando un parámetro de aseguramiento no va a ser utilizado. Noveno, revisión de resultados e informados. Esto básicamente se refiere ya cuando tenemos todos los resultados o parte del resultado en alguna etapa del proceso de ensayo y nosotros tenemos que revisar. Básicamente, esta herramienta se utiliza para poder dar conformidad respecto a características asociadas a trazabilidad de datos y al cálculo, ¿no? Al cálculo de resultados. Básicamente es para eso.
Aseguramiento, la 10ª herramienta, comparaciones intralaboratorio. Como su nombre mismo lo dice, intralaboratorio. Me voy a comparar yo dentro de mi laboratorio. Aquí podemos nosotros aplicar esta herramienta de dos maneras. Yo puedo tener un mismo analito, ¿no? Internamente en mi laboratorio y yo lo tengo acreditado, digamos, metales. Yo lo hago por distintas técnicas y con las ambas estoy acreditado, ¿no? Entonces yo puedo comparar. Una misma muestra lo ensayo con esas dos técnicas y luego lo someto. Si son dos, puedo usar diferencia de porcentaje relativa. Lo comparo con ese criterio de control, ¿no? Si también lo puedo utilizar, digamos, no necesariamente yo voy a tener para un mismo analito distintas técnicas, tal vez una sola técnica, pero yo tengo varios analistas o puedo tener distintos analistas en distintos turnos, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los minerales, ¿no? Las mineras se trabaja muchas veces por turnos, por guardias. Entonces mando a analizar una misma muestra, mi guardia 1, mi guardia 2 y mi guardia 3. Y esos resultados que vamos a hacer lo comparamos. ¿Con quién? Con Z-score. Internamente estamos haciendo una comparación, intralaboratorio, ¿ya? Este tipo de aseguramiento, las entidades de acreditación, al menos acá en el Perú, lo recomiendan realizar una vez al año, como mínimo. Muy bien. La 11ª herramienta son ensayos de muestras ciegas. Lógicamente, esta herramienta de aseguramiento suele ser aplicado más para laboratorios de ensayo. ¿En qué consiste? Consiste en preparar una muestra, ¿no? O tomar una muestra y introducirlo dentro de nuestro proceso de ensayo, ¿no? Y tiene que pasar por todo el proceso analítico. Este tipo de muestras nos permiten evaluar el desempeño o el comportamiento de nuestro método. También se recomienda que se realice como mínimo una vez al año. O como indica acá, cada vez que se requiera, ¿no? Yo usualmente en el laboratorio lo hago cada vez que quiero hacer, cuando veo tal vez que hay una desviación o a veces hay mucho error en alguna etapa, en algún parámetro, ¿no? En algún campo, de algún análisis. Entonces, para asegurarme por ahí cómo está yendo el desempeño, lógicamente, mi herramienta es esta, los ensayos de muestra ciega. Yo como jefe puedo agarrar una muestra de un cliente X que lógicamente yo lo guarde y con autorización del cliente, ¿no? Y esa muestra, como yo ya sé cuánto es su resultado porque se analizó previamente y lógicamente cumple todos los criterios, ¿no? De presibilidad, conservación, eso es importante. Yo utilizo esa muestra y lo introduzco otra vez al ensayo, lógicamente con otra codificación, porque la idea es de que el proceso de ensayo, ¿no? No identifique que esa muestra ya ha sido ensayada. Otra manera, ¿no? Para algunas muestras que son perecibles, ¿no? Ahí, ¿cómo hacemos? Para esos ensayos, lo que se hace es, por ejemplo, si mi matriz es agua, tomo mi agua ultra pura y adiciono una cantidad conocida de material de referencia, ¿no? Y eso, como ya es un valor que yo lo conozco, lo introduzco al proceso y vemos cuánto se reporta. Entonces, de esa manera, para este tipo de resultados, lo que se utiliza como criterio de control puede ser la diferencia de porcentaje relativa, puede ser el porcentaje de recuperación. Si yo voy a preparar mi muestra ciega a partir de un material de referencia, utilizaré porcentaje de recuperación. Si yo voy a utilizar una muestra que ya se ensayó y voy a compararlo otra vez, voy a usar diferencia de porcentaje relativo. Muy bien. Además tenemos una herramienta adicional que es la participación en ensayos de actitud, ¿no? Que este tipo de herramientas, todos los lineamientos
Si es que nosotros queremos ser proveedores de ensayos de actitud, tenemos que cumplir la ISO 17043. ¿Ya? Muy bien. Este tipo de aseguramiento, ¿ya? Nos permite ya determinar el desempeño de todo el proceso de laboratorio, ¿no? En sí. Este es uno de los requisitos de aseguramiento más importantes y que los entes de acreditación sí o sí lo solicitan, ¿ya? La frecuencia para aplicar este tipo de aseguramiento es cada 2 años por disciplina para laboratorios que por primera vez se acreditan, ¿no? Y cada 2 años por subdisciplina cuando ya estamos realizando, para laboratorios que están en proceso de seguimiento de acreditación. Es decir, que ya tienen más experiencia en estos procesos de acreditación, más de un año, ¿ya? Muy bien, los criterios de control para este tipo de ensayos, muchas veces la mayoría de proveedores utilizan el Z-score para comparar. Un Z-score que tiende a 0 es un laboratorio que tiene un muy buen desempeño. Y lo que aquí vale bastante es que el laboratorio consiga tener el certificado de prueba satisfactoria de interlaboratorio. Ese documento es el documento que presentamos ante una auditoría y que nos respalda que estamos obteniendo o que nuestra metodología está cumpliendo un desempeño satisfactorio. Muy bien. En caso de que nosotros no logramos o resultados satisfactorios en este tipo de aseguramiento, se recomienda que se debe hacer un análisis de causa y ahí lógicamente vamos a proponer acciones de mejora, ¿no? Que son acciones correctivas. Y todo esto tiene que estar evaluado dentro del sistema de gestión y muchas veces se le informa al ente acreditador también cuando nosotros no hayamos salido con un desempeño satisfactorio en un interlaboratorio. Siempre se tiene que informar a nuestro ente de acreditación. Muy bien. Finalmente, hemos visto nosotros 11 herramientas de aseguramiento y una última, que es los interlaboratorio, que es una herramienta de aseguramiento externa. Todas estas herramientas se tienen que gestionar. ¿Para qué? Para que haya un adecuado logro a nuestros objetivos de asegurar resultados confiables. Para eso, ustedes, muchos entiendo yo, ya conocen el famoso PHBA, ¿no? ¿Qué hacemos primero para aplicar este tipo de aseguramiento? Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros objetivos. Y los objetivos deben estar definidos para cada uno de estas herramientas, para el uso. Esos objetivos van a estar asociados básicamente a alcanzar y cumplir los criterios técnicos que hemos visto, los criterios de control. Lógicamente, para poder alcanzar y lograr eso, necesitamos recursos. Por eso tenemos que hacer una evaluación de la disponibilidad del recurso. Súper importante. Se entiende que si somos ya un laboratorio que tiene una metodología implementada, es más, acreditada, debemos, ¿no? Esta disponibilidad de recursos está garantizado por el sistema, pero eso no significa que no vayamos a verificar. Ahí tenemos que verificar igualmente esa disponibilidad. El tema de personal competente, ¿no? Tema de lo que es equipamiento, todo el equipamiento operativo, ¿no? Todo lo que es el tema, también el tema, por ejemplo, instalaciones adecuadas, condiciones ambientales requeridas por la metodología, ¿ya? Luego también en esta etapa también lo que se realiza son los famosos programas de aseguramiento. En estos programas como mínimo tenemos que definir cada qué tiempo vamos a aplicar este aseguramiento, es decir, la frecuencia, y también tenemos que definir los responsables, tanto los responsables que ejecuten la herramienta de aseguramiento como los responsables que hagan el seguimiento de que se está cumpliendo y cómo se está cumpliendo, ¿ya?
Muy bien, entonces una vez que tenemos la planificación de cada una de estas herramientas, lo que hacemos es simplemente cumplir este programita, que quiere decir vamos a ejecutar. Una vez que ejecutamos, tenemos que verificar, a ver cómo ha sido nuestro desempeño con cada uno de ellos, ¿no? Para ver si hemos alcanzado o cumplido estos objetivos. Es decir, si hemos cumplido los criterios técnicos, los controles de calidad que hemos definido en cada uno de ellos, ¿no? Y si no hemos cumplido o hemos cumplido, vamos a identificar a partir de eso, identificamos oportunidades de mejora y tomamos una decisión. Si encontramos alguna herramienta que no hemos alcanzado el desempeño o no hemos cumplido el criterio de control adecuado, evaluaremos qué pasó, ¿no es cierto? Y en base a eso vamos a tomar una decisión. Si en caso todo hemos salido satisfactorio, vamos a tomar una decisión si nos mantenemos o mejoramos. Lógicamente, dentro de uno de los requisitos de la 17025 está que el laboratorio tiene que también, ¿no? Tiene que tener un compromiso ¿hacia qué? Hacia la mejora continua, mejora de la eficacia. Entonces, si nosotros cumplimos, debemos de seguir mejorando ese desempeño. Y comenzamos nuevamente. Si vamos a mejorar ese desempeño, vamos a tener que volver a ajustar los criterios técnicos, es decir, volvemos a revisar nuestros objetivos, evaluar nuestra disponibilidad de recursos, actualizaremos nuestro programa y de nuevo comenzamos con el círculo del PHBA. Y esto que hacemos es gestionar. ¿Qué gestionamos? El aseguramiento de la validez de un resultado. Muy bien. Entonces, siendo las 7:42, agradezco mucho la atención de ustedes y podemos proceder con las consultas o preguntas de ustedes. Estoy atento. Pueden escribir si desean por el chat para poder absolver alguna consulta, alguna duda que tengan respecto a lo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, Jenny Sedano Valles me dice, ¿qué es blanco fortificado? El blanco fortificado es, por ejemplo, yo tengo mi agua reactivo tipo 2, que lo conocen en algunos lugares como agua reactivo, lo conocen como agua destilada, agua desionizada, digamos que esa es mi matriz, ¿no? Que eso es mi muestra, es agua. Yo lo que voy a hacer, voy a preparar un estándar ahí, ¿no? Y que voy a adicionar a esa matriz limpia, voy a adicionar una cantidad conocida a partir de un material de referencia, ¿no? A eso se le conoce como blanco fortificado. Ese es su nombre técnico correcto, ¿ya? Y ya dentro de los laboratorios, por el manejo de información o a veces por el hábito que a veces tenemos en algunos laboratorios, también lo conocen como patrón estándar, ¿no? Pero la terminología técnica correcta es blanco fortificado. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Pueden levantar la mano también. Me parece que eh, tienen permitido esa opción. ¿Ha quedado claro la explicación? ¿Tienen alguna consulta? Muy bien, Ronald Solís me dice cuáles son las gráficas de control más utilizadas. Las gráficas de control más utilizadas justamente son las que mostré, que son estas tres gráficas. Gráficas de control para la precisión, para la veracidad y gráficas de control para el blanco reactivo. Son las más utilizadas. Dentro de las tres, las que deben ser obligatorias para todas las metodologías son la de precisión y veracidad. ¿Por qué? Porque con estos dos criterios, tú sustentas la confiabilidad del resultado. Y con eso sería lo mínimo suficiente. Pero lógicamente, como siempre queremos buscar el aseguramiento, si es que fuera posible tener una matriz limpia y pura
que sea coherente con la muestra, entonces implementamos el blanco reactivo. Jenny me dice, en los ensayos microbiológicos, ¿cómo se cumplen las comprobaciones funcionales del equipamiento? Dependerá del ensayo microbiológico. Por ejemplo, si yo tengo en microbiología, utilizamos dentro algunos equipos de proceso, por ejemplo, el autoclave para poder esterilizar, ¿no? Nuestros materiales o también nuestros medios de cultivo, ¿no? Entonces, lógicamente, como la esterilización es un criterio súper importante y crítico para la confiabilidad de mi resultado en una técnica microbiológica, yo tengo que asegurar que esas condiciones, esos parámetros que me aseguran la esterilidad, es decir, la temperatura y la presión de mi autoclave, lleguen a los criterios deseados, ¿ven? A los valores deseados. Entonces, yo tengo que verificar, ¿no? Puedo verificar mediante un control. Puede hacer que para temperatura yo tenga, puedo yo verificar mi equipo que está operativo mediante un termostato, ¿no? Y lo controlo, lo verifico. Pero ingeniero, eso hacerlo diario cuesta. Claro, puedes hacerlo, ¿no? Con una frecuencia más amplia, ¿no? Para la presión también. Otra manera indirecta de poder evaluar el funcionamiento y si está funcionando es utilizar algunos kits. Hay kits químicos y kits biológicos que podemos utilizar, ¿no? Que cambian de color cuando las condiciones de esterilidad han sido efectivas. Microbiología. Otras comprobaciones funcionales de equipamiento, por ejemplo, tus baños Marías para poder hacer el cultivo, ¿no? Para poder hacer el cultivo de tus microorganismos, ¿no? Eso se hace a una determinada temperatura, tú puedes ir verificando tus baños Marías, ¿no? Que es usualmente ahí donde se hace este tipo de cultivo. Podemos ir colocando, controlándolo con un termostato y eso es tu control operativo. Estás garantizando que está llegando a la temperatura indicada. Y en fin, ya dependerá de la cantidad de equipos, ya sean de parte de proceso o de parte de medición que utilices dentro de tu ensayo. ¿Ya? Muy bien. Me dice Julio, al participar en ensayos de actitud, por su definición, estoy intrínsecamente participando en interlaboratorios. Así es. A ver, ahí un poquito vamos a aclarar el tema. En realidad el universo es ensayos de actitud, ¿ya? Ahora, los ensayos de actitud se entienden como propio cuando lo realiza estas pruebas, lo organiza una entidad acreditada en ISO 1743, se le conoce con el nombre exacto de ensayos de actitud, ¿ya? Así se le conoce. Ese es su nombre preciso. Cuando está organizado eso por un organismo o un laboratorio acreditado o que trabaje bajo los lineamientos de la ISO 17043. Ahí se dice que estamos frente a un ensayo de actitud, ¿ya? Ahora, lógicamente, no todos los parámetros van a existir, ¿no es cierto? Van a existir en esas condiciones. O sea, no existe pruebas de actitud para todo. Entonces, la norma también te permite que tú puedas compararte con otros laboratorios que lógicamente tienen que estar acreditados en ese parámetro, en ese alcance, en esa matriz, ¿no? Y que estén acreditados con 17025. Entonces yo me puedo comparar con ellos, pero ahí quien está organizando la comparación, estoy organizándolo yo como laboratorio que necesita esa comparación. A ese tipo de pruebas, a esa actividad, no se le puede definir como ensayo de actitud. ¿Por qué? Porque eres un laboratorio que está organizando ya porque no has encontrado una prueba de actitud. Entonces, a esa actividad se le conoce específicamente como prueba interlaboratorio. ¿Ya? Muy bien. El asistente me dice acá, ¿cómo gestionamos
El aseguramiento de la validez de los resultados cuando aplicamos metodología propia o validada. A ver, asistente anónimo indica, bueno, este es así, te es catalogado. Estas herramientas que hemos revisado es la misma que puede aplicar para cualquier metodología, sea metodología normalizada, es decir, una metodología que es certificada, que es reconocida, ¿no? Y lo voy a aplicar tal cual. También, si es que yo estoy validando un método, es decir, si estoy cambiando algo en esa metodología normalizada, también aplico estos mismos controles. También es válido ya sea para métodos validados o normalizados. Igualito, porque en ambos casos vamos a tener equipos, vamos a tener material de referencia, vamos a tener que hacer repetición, repetibilidad, vamos a tener que hacer verificación de si estamos recuperando nuestro material de referencia, ¿no? También podemos utilizar muestras ciegas, podemos hacer pruebas intralaboratorios, lo mismo aplica. Muy bien, Moisés Uribe, te escucho. Hola, Moisés. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, no le logro escuchar a Moisés. En todo caso, pueden ir haciendo sus preguntas, Moisés, también acá por el chat, estoy atentos, nos queda todavía unos minutos. Me dice Jenny, ¿qué diferencia hay entre el ítem 3 y el ítem 4? A ver, la herramienta 3, comparación funcionales de equipamiento, y el 4, que es patrones de verificación. Ya, el ítem 3 lo que nos permite es, el ítem 3 es lo que comúnmente nosotros conocemos como verificación, verificación de mi instrumento o de mi equipo de medición. Verificar. Acá, por ejemplo, tenemos cuando nosotros agarramos y verificamos nuestra balanza, por ejemplo, cada vez en algunos laboratorios, todos los días que enchufamos la balanza o que prendemos la balancita, esperamos el tiempo prudente que indica el manual para que la balanza no tenga interferencia debido al flujo de corriente. Luego, ¿qué hacemos? Antes de utilizarla, verificamos con nuestros patrones que son las pesas, que son pesas calibradas, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros estamos verificando, ¿ya? El caso de termómetros podemos verificar comparando con otro termómetro que está calibrado, ¿no? Esas comparaciones, si están funcionando bien o no, si están midiendo bien o no, a eso se refiere el punto 3. Y el punto 4 se refiere a qué? El punto 4 se refiere a las gráficas de control, que es otra cosa. Ya las gráficas de control básicamente lo que nos permiten es monitorear el comportamiento de nuestra veracidad y de nuestra precisión a partir del sesgo, a partir de la desviación estándar, ¿no? En un determinado horizonte de tiempo. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Aquí estoy viendo la consulta de Mafalda. Me dice, un ejemplo de uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables en microbiología. Ya, esto de aquí, por ejemplo, acá nosotros, ¿cómo determinamos esta parte? Para determinar esta parte, ya, para poder determinar esta parte, y con Mafalda termino, para poder determinar esta parte, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que identificar bien el flujo, ¿no? La secuencia de nuestro método. Luego vamos identificando qué equipos son de medición y equipos de proceso. Y en cada equipo, lógicamente, estos equipos tienen que llegar a algún valor especificado por la metodología y que tienen una tolerancia, es decir, un más menos. Entonces, en esos equipos tienen que ser calibrados. ¿En qué? Deben ser calibrados en esos rangos de tolerancia. Por ejemplo, para el caso de métodos microbiológicos, ¿cómo comienzas? Llega la muestra,
tienes primero que hacer una esterilización, luego, ¿qué más tienes que hacer? Tienes que hacer el cultivo, ¿verdad? O primero tomamos una porción de muestra. Para tomar la porción de muestra, hay una cantidad que te pide el método, así es. ¿Cómo lo vas a tomar? Para tomar esa cantidad tienes que medir cuánto demuestra. Ahí ya hay un instrumento de medición, ¿no? Entonces puede ser una micropipeta, puede ser una pipeta volumétrica, puede ser una pipeta graduada, el volumen en función al volumen que te diga, indica el método. Entonces ahí, eso es un instrumento, eso de ahí se va a comparar con un instrumento alternativo. ¿Con qué lo comparan? Eso cuando lo mandamos a calibrar, ellos lo comparan, ¿no? Ahí utilizan para ese proceso de calibración de material volumétrico, lo podemos hacer nosotros también, lo podemos nosotros mismos calibrar, pero para eso tu laboratorio también tendría que estar cerca acreditado como laboratorio de calibración. Usualmente la mayoría lo manda un tercero, otro un laboratorio externo de calibración. ¿Y ellos qué hacen? Ahí ellos hacen el uso de instrumentos alternativos como que, por ejemplo, para material volumétrico utilizan balanza, utilizan este, pipetas, utilizan matraces aforados, ¿no? Una serie de materiales que nos permiten que asegurar que ese instrumento volumétrico está midiendo una cantidad y que además está cumpliendo o está dentro de la tolerancia de error que te permite tu metodología, ¿no? Ahora, dentro de la metodología tal vez está también preparar un medio de cultivo. Tienes que pesar una cantidad, ¿no es cierto? Tienes que pesar una cantidad y luego lo disuelves en tu agua estéril para preparar tu medio de cultivo. El hecho de pesar necesitas un instrumento de medición, la balanza. Esa balanza también tuvo que ser comparado con un instrumento alternativo. ¿Con qué? Con un patrón. Para eso tiene que haber pasado un proceso de calibración, que lo puedes hacer tú mismo. Si que en caso pues lógicamente eso demanda un costo mayor, la mayoría que hace lo terceriza un laboratorio de calibración. Y ese laboratorio hace esto, que es el uso de instrumentos alternativos para poder garantizar justamente que tus resultados sean trazables. Por eso dice que han sido calibrados. Y para garantizar eso es importante no solamente tener el certificado de calibración de ese equipo que tú has mandado para asegurar este aseguramiento, sino del patrón que han utilizado al momento de hacer la calibración. ¿Ya? Listo, muy bien. Espero haberte respondido. Muy bien, le dejo con la señorita Claudia, si no me equivoco, para que pueda darles algunas indicaciones. Buenas noches, ¿se me logra escuchar? Sí, sí se le escucha Ya, muy bien. perfecto. Ya, un minuto, por favor. Bueno, en primer lugar queremos agradecer al ingeniero Freddy Taipe por su exposición el día de hoy y también quiero comentarles que se les estará enviando un enlace por el chat de Zoom para que puedan completar una encuesta y así poder obtener su certificado de participación gratuita. A ver, me dan un minuto para poder compartirles el enlace, por favor. En este caso, si aún tienen preguntas, se la pueden consultar al ingeniero. Sí, a ver si tienen alguna consulta, alguna aclaración. Estoy atento a sus comentarios. A ver, Francisco. Te escucho, Francisco. Ah, ya, aquí ha habido más preguntas. A ver, vamos a ir contestando. Me dice Julio, ¿cómo se diferencia la intercomparación cuando se evalúan los resultados con un valor predeterminado
o de referencia y cuando se compara con la media de todos los valores. La intercomparación, ¿te refieres a intercomparación de laboratorios o estás hablándome de una comparación dentro del laboratorio? A ver, en primer lugar, bueno, ya sea indistinto, ¿ya? Sea indistinto. Cuando nosotros vamos a comparar un valor frente a otro valor, yo puedo utilizar el RPD, ¿ya? Un valor. Uno frente a otro, RPD, ¿ya? Pero cuando yo quiero comparar varios valores, estoy hablando desde el punto de vista de la precisión, ¿ya? Yo cuando quiero comparar, mi precisión yo lo puedo evaluar de manera puntual, como también lo puedo evaluar, es decir, puntual me refiero, comparar la precisión entre dos valores y el otro caso es comparar mi precisión entre más de dos valores, digamos 7, 8 valores. En realidad se recomienda como mínimo 7, ¿ya? ¿Qué estadístico voy a usar? O qué parámetro de control. Cuando comparo dos valores, el RPD. Cuando comparo varios valores, el RCD. ¿Ya? Y el RCD es bien sencillo. Calculo la desviación estándar, lo divido entre el promedio y por 100%. ¿Ya? Eso es para poder yo evaluar precisión. Ahora, también yo puedo evaluar lo que es la veracidad. La veracidad cuando yo voy a comparar entre un valor verdadero y el valor que yo estoy obteniendo, ¿cómo lo enfrento? Dos valores puntuales, puedo utilizar o bien el sesgo, que es simplemente restar ambos valores, o también el porcentaje de recuperación, ¿ya? Y ahora, si yo quiero comparar una buena cantidad yo digamos, yo tengo un material de referencia que yo sé que yo tengo un valor exacto porque ese valor me lo da su certificado y yo lo he analizado y yo quiero comparar con varios valores que yo he analizado de ese mismo material, pueden ser 7 más valores, ahí cómo lo comparo si son iguales o diferentes, ahí uso la T-Student, ¿ya? La T-Student. Muy bien. Jenny me dice, en el ítem 7, reensayo, ¿aplica ensayos microbiológicos de muestras perecibles? Va a depender. Va a depender en este punto. Va a depender porque por lo general en lo que son parámetros microbiológicos, las muestras perecen en 24 horas, es lo ideal, ¿no? Entonces, lógicamente, tu ensayo, cuando tú ya tomas la muestra y corres todo el ensayo, eso te va a tomar lógicamente más de 24 horas, ¿no? Por lo menos, si es que tienes un proceso perfecto, te tomará como mínimo 72 horas, incluido el reporte, y encima para que elaboren el informe, llegue el cliente, ¿no? Ahora, en caso tú tengas necesidad de hacer un reensayo, lo podrías hacer siempre y cuando la solicitud del reensayo sea antes de que el parámetro o la muestra perezca. O sea, pasen las 24 horas después de haber sido tomado. En ese caso, aplicaría, que sería, digamos, por el contexto y las circunstancias, va a ser bastante difícil. ¿Entiendes? Entonces, así lo definirías, ¿no? En caso, ¿por qué? Porque un cliente, para que te solicite reensayo, hasta que llega el resultado a las manos del cliente, va a pasar ya más de 24 horas, pues, ¿no? Entonces, un reensayo por exigencia del cliente va a ser bien difícil. Pero un reensayo por un proceso interno tuyo podría ser, porque tal vez antes que pase las 24 horas, algo pudo haber pasado, ¿no? Entonces, bueno, pero son casos bastante difíciles. Por lo tanto, en esos asuntos, para muestras microbiológicas, por lo general se pondría que no aplica, debido a su corto tiempo de perecibilidad. Así lo sustentarías. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta adicional.
¿Está claro? ¿Están claras las respuestas, las consultas que estamos atendiendo? No sé si tienen alguna otra inquietud. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, siendo ya las 8:06, vuelvo a reiterarles la invitación al curso Implementador Líder de Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025. Ahí podemos ver nosotros, ahí vamos a compartir también, bueno, mi experiencia en distintos campos, laboratorios de agronomía, he implementado laboratorios de agronomía, de medio ambiente, de geoquímica, laboratorios también de minerales, laboratorio de calibración. Bueno, incluso en la actualidad también me encuentro implementando laboratorios clínicos, ¿no? Entonces, ahí podemos compartir y lo más importante, aportar en el conocimiento, ¿no? Más que todo para que ustedes puedan capitalizar sus competencias de gestión y técnicas para la mejora continua de los laboratorios de ensayo o de calibración.